vamos a dialogar con la señora Alejandra Olmedo, quien, bueno, ha sido candidata a diputada en segundo término por Cambiemos, y en este caso es la vicepresidenta del PRO Formosa. Alejandra Olmedo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, buen día a todos los televidentes o la audiencia. Muy contenta de este contacto y también dispuesta a comentarles cómo estamos viviendo aquí en Clorinda estos 71 días de bloqueo. Bueno, precisamente, coméntenos respecto a esto, ¿cómo es vivir en una ciudad que está con este bloqueo sanitario? ¿Cómo es el día a día allí en Clorinda? ¿Cuál es la opinión de los vecinos, los que pueden, digamos, transitar teniendo en cuenta esta situación que atraviesa la ciudad, ¿no? Realmente cada día que pasa es desesperante, ¿no? Se agrega algún elemento más como para que los clorindenses nos sintamos realmente en un estado de inseguridad sanitaria y en otros sentidos también, porque creo que estamos teniendo el bloqueo más largo a nivel mundial, ya debemos estar por entrar al libro de récord Guinness. Ni la ciudad de Wuhan, que fue en la que se inició el COVID-19, tuvo tantos días de cuarentena como nosotros, y todos los días estamos esperando que el Consejo COVID tome alguna medida razonable que nos permita a los clorindenses salir de un estatus sanitario que pone en riesgo a la población en otros sentidos. Puede ser que se esté protegiendo el resto de la provincia de Formosa de que crucen los casos que aparecen en Clorinda para allá, pero nos ponen a los 70.000, 80.000 clorindenses. La verdad es que no sabremos hasta que haya un nuevo censo. Realmente calculamos teniendo en cuenta los padrones electorales que somos ya 80.000 personas las que estamos viviendo así, afectadas por esta medida que nos pone en una situación, como explicaba, de tener que relegar nuestra salud en los otros sentidos. Nos estamos cuidando o estamos aislados o estamos con medidas de suma prevención contra el COVID-19, pero estamos descuidando los demás tratamientos, los demás controles médicos. Hay gente ya con enfermedades diagnosticadas que necesita hacerse tratamientos complejos en la ciudad de Formosa y que sigue sin obtener turnos, que sigue con el tratamiento totalmente interrumpido o que ni siquiera puede ir a hacer la consulta con un oncólogo, que en Clorinda no hay, con una mastóloga, que en Clorinda no hay, y así una serie de necesidades que tienen que ver con la salud, pero que también tienen que ver con los trámites. Hay personas que demoramos trámites hace ya justamente 71, 72 días. Este problema empezó el 28 de agosto y aunque formalmente la cuarentena con bloqueo de la ciudad se haya declarado el 31 de agosto, hace mucho más días que nos estamos en esta situación. Señor Olmedo, respecto a lo que es el bloqueo en sí y lo que son los hisopados también, ¿cuántos hisopados se suelen realizar allí por día en la ciudad de Clorinda? ¿Tienen ese dato o es algo discrecional por ahí que solamente se maneja a nivel de la mesa del COVID, que es, digamos, la que termina informando muchas veces? Como otras informaciones, el manejo de esas cantidades son discrecionales. Realmente, cuando dan en los informes diarios, dan el total de la provincia. Bueno, no sé cuánto se hacen en Clorinda, lo que sé que la gente que no tiene síntomas, según el informe COVID, no se quiere hacer. Y bueno, según lo que uno comenta también con los vecinos, hay mucho temor a ser aislados. Es muy difícil convencerle a alguien de que está enfermo porque un resultado le da positivo y no experimenta ningún síntoma. Máximo cuando esto significa que va a ser separado de su familia, que va a ser separado de su trabajo, probablemente no va a poder llevar a la casa un ingreso. Acá muchísimos clorindenses viven del ingreso que obtienen día a día. No todos somos empleados públicos, no todos tenemos sueldo del Estado. Hay gente que tiene que salir a la calle a ganarse ese sustento y salir positivo, sin sentirse enfermo, creyendo un examen de laboratorio que no puede ser cotejado en ningún otro laboratorio, y significa probablemente que una familia queda en absoluto desamparo y separada y aislada. Y a eso se le suma que en los centros de aislamiento de Clorinda se producen algunas situaciones que no tienen nada que ver con el cuidado de la salud.
Por ejemplo, te comento que los que ingresan en una habitación lo van a hacer con una o dos personas extrañas por lo menos. Hay hasta habitaciones de aislamiento en donde hay 3 personas que son absolutamente desconocidas y están compartiendo el mismo baño y están compartiendo la intimidad, ¿no? De lo que significa tener que estar durante 14 días, 24 horas con personas a las que uno no conoce en un espacio tan reducido. Otra de las cosas que nos cuentan las personas que hacen el aislamiento es que, por ejemplo, la ropa que utilizan no pueden sacar, no pueden retirar ningún familiar para ser lavada. Durante los 14 días que están ahí tienen que permanecer con su ropa sucia y con las mismas sábanas que utilizaron. Porque claro, les dice que si bien están en algunos hoteles o residenciales, no tienen un servicio de hotelería como si fuera que estuvieran pagando. Entonces, cuando trascienden, estos son dos apenas detalles que yo cuento, pero que significan para las personas una alerta, ¿no? De que si uno va a ser aislado es para ser monitoreado, no solamente para que no contagie a los demás, sino para ser monitoreado en cuáles son los síntomas que experimenta, para estar mejor controlado, mejor cuidado que en la casa. Y esto no sucede. Sumado a la angustia, el estrés que genera esto de dejar a la familia, a veces sin ingreso, a veces también aisladas en otros lugares, separadas, todo esto genera muchísimo rechazo a realizarse test porque sí, porque viene o porque un consejo COVID decide que hay que hacer test masivos. Ya de por sí es invasivo el método, se sabe que es molesto, se sabe que no todos los que lo hacen con el cuidado, así que yo creo que los clorindenses también tienen muchísimas razones, si no están sintiéndose enfermos, para simplemente darle el gusto a 4 personas que detrás de una mesa y sin haber estado en Clorinda y sin estar en nuestra realidad y atendiendo y escuchando los reclamos válidos y certeros que tenemos, están tomando decisiones por nosotros. Cuando bueno, se dio la apertura esta de los bares y locales gastronómicos, bueno, se dio también en la ciudad de Formosa y habíamos visto que Clorinda también había tomado la decisión y bueno, después duró un día esto y finalmente volvieron a cerrar y demás. ¿Fue una cuestión de una sanción de este lado de la provincia o fue una decisión propia que se tomó allí en Clorinda por una cuestión de resguardar la salud? Bueno, lo que nosotros supimos es que el intendente dio marcha atrás con la medida porque se detectaron nuevos casos, lo cual significó una gran pérdida, mayor pérdida económica para este rubro, porque los dueños en algunos casos estaban pudiendo trabajar con el servicio a domicilio, con el delivery, pero en otros casos no, tuvieron que pedir prestado dinero para que pudiera ingresar la mercadería, los insumos, para poder empezar a trabajar, y esto significó solo una noche y el resto perjuicio. En este sentido nos cuesta a veces ponernos en el lugar del intendente, pero él fue muy claro en un principio cuando admitió que se enteraba de las noticias respecto al estado sanitario de Clorinda y de nuestro estatus a través del informe diario que se ve por los medios. Entonces creo que ese día él marcó una relación distante y una relación que nosotros los clorindenses lamentamos que sea así, no achacándole al intendente, sino poniendo a cada uno la responsabilidad que corresponde, ¿no? Los ciudadanos votamos, o en su mayoría votaron y eligieron a un gobierno provincial, a unos legisladores y a un gobierno municipal que debe defender, cuidar, proteger y ponerse del lado del ciudadano. Entonces, cuando empiezan como a que tomarse estas medidas tan confusas y tan difusas, porque duran tan poco tiempo, los que estamos perjudicados somos nosotros, los ciudadanos comunes, que escuchamos trascendidos de que hay diferencias entre un equipo de gobierno y otro, pero eso a nosotros no nos compete. Los ciudadanos nos merecemos soluciones, nos merecemos medidas que nos protejan, porque acá lo que quiero dejar bien claro es que a los clorindenses jamás nos han protegido. Cuando han cerrado y bloqueado la ciudad con el vallado, lo que han hecho es tratar de proteger el resto de Formosa de que clorindenses que se contagien porque vienen personas de la República del Paraguay,
por pasos ilegales, sin control sanitario, sin protocolo, sin control migratorio, vienen a transitar o vienen a hacer comercio o el trámite que fuera a Clorinda y nos ponen en riesgo a todos, nos han dejado del lado del riesgo. Nunca nos han cuidado a los clorindenses para que no nos contagiemos. Nos han puesto a nosotros la responsabilidad de usar barbijo, alcohol en gel, lavarnos la mano a menudo y que nos arreglemos aquí, de este lado del vallado, como podamos. Y esto lo hemos venido diciendo hace rato. Estamos siendo estigmatizados, estamos siendo culpabilizados de que este estatus sanitario es que nosotros lo favorecemos y no es así. Les puedo asegurar que la mayoría de los clorindenses estamos trabajando en la medida de nuestras posibilidades, estamos encerrados en nuestras casas en la medida de las posibilidades, y sí, salimos y ponemos en riesgo nuestra propia salud cada vez que hacemos una marcha, que hacemos una caravana para pedir por la liberación de la ciudad, que es ya el extremo en el que nos encontramos. Yo creo que a nadie le gusta ponerse en riesgo, ni nadie quisiera atentar contra el estatus sanitario de la provincia poniendo su propia vida o su propia salud en el medio. Pero hay situaciones de injusticia y situaciones de gravedad extrema que nos requieren a los ciudadanos unidos, demostrándole a un gobierno provincial que debe atender nuestras necesidades y escucharnos a nosotros, no solamente a un grupo de supuestos científicos que no viven en Clorinda, que no estuvieron estos 71 días bloqueados aquí ni en ningún lugar, y no tienen idea del costo afectivo, mental, emocional que implica para las personas. Señor Olmedo, por último, estábamos viendo imágenes allí de lo que fue la marcha en el día de ayer, también se replicó en varias partes del país, bueno, acá en la ciudad Formosa también, y ahí veíamos que Clorinda también marchó, bueno, precisamente pidiendo, en este caso, el extra, por así decirlo, de Clorinda, por la liberación de la ciudad, ¿no? ¿Cómo fue esa marcha, la gente, la convocatoria? Bueno, es la séptima marcha que nosotros realizamos en Clorinda. Empezamos este pedido el 18 de septiembre ya, con un petitorio al municipio, sobre todo para asistir a los barrios carenciados y a las personas que quedaban sin trabajar debido a este bloqueo, eh, pidiendo también algún tipo de acompañamiento del gobierno provincial con subsidios o con otras medidas que alivianen a los clorindenses que no podían generar sus ingresos, y avanzamos así también hasta llegar al gobernador. Los diputados provinciales le entregaron una carta firmada por miles de personas en la que le pedíamos al gobernador que por lo menos durante este tiempo de bloqueo sanitario para Clorinda se tomaran medidas paliativas, se nos diera información veraz. En Clorinda se dice que hay 4 respiradores, pero también se dice que no hay profesionales para conectarlos. En Clorinda no hay profesionales de determinadas áreas o rubros de la salud. Entonces, durante este tiempo de bloqueo, que nos proporcionara eso, que nos proporcionara alivios en cuanto a las tarifas de Repsa, que diera una señal el gobierno de Formosa de que a nosotros realmente nos está acompañando, como para que podamos sobrellevar este bloqueo con tranquilidad. Hasta ahora no hemos tenido respuestas en ningún sentido, especialmente pedíamos que se controle, que se cuiden las fronteras prácticamente secas, que se refuerce la seguridad nacional. Si una persona entra con COVID, significa que pueden entrar 10 o que pueden entrar 100, que el hecho de que nosotros geográficamente estemos frente a una capital de un país como es Asunción, no nos puede significar que vivamos eternamente excluidos de la política sanitaria, que nos pongan un vallado, que nos pongan rejas y que nos dejen librados a nuestra suerte y a nuestro cuidado y posibilidades personales de cuidado. Entonces, todas estas ideas, sensaciones, sentimientos que tiene el clorindense y necesidades se vuelcan en estas marchas y caravanas que se hacen cada domingo. Ayer hicimos la marcha caminando, respetando la distancia social, cantando, orando, hasta que fuimos a la Plaza de la Madre, que es un lugar, digamos, emblemático de Clorinda, después de haber abrazado la justicia y de haber apoyado la justicia independiente, que está cuidando y fallando a favor de los formoseños varados.
Y bueno, fuimos también ahí parte de una hermosa bendición de los sacerdotes de la parroquia de Clorinda, de las parroquias de Clorinda, y también de un pastor de la iglesia evangélica. Así que rezamos mucho por nuestros gobernantes, porque realmente medidas políticas, acciones de reclamo, ya hicimos 10 y sin embargo no somos escuchados. Entonces también estamos recurriendo a Dios, fuente de toda razón y justicia, a ver si puede iluminar la mente y ablandar los corazones de un gobierno que notamos que hace rato dejó de escuchar al pueblo y se está encerrando en una decisiones que provocan mucho dolor. Bien, perfecto. Señora Olmedo, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, para entender un poco también la realidad que está viviendo allí el clorindense, bueno, ya, como usted bien decía, más de 2 meses de bloqueo sanitario, bueno, y en un momento se dejó de comunicar porque en una primera instancia se habían dicho que eran 14 días y uno tenía, digamos, una referencia, pero en un momento la mesa del COVID dijo, Clorinda sigue bloqueada, pero ya no comunicó más por cuánto tiempo. Pasó el bloqueo incluso de otra ciudad como la de Belgrano, que cumplió su etapa, y Clorinda todavía sigue con esta situación, así que bueno, esperemos que en algún momento llegue ese bendito informe en el que digan finalmente que el bloqueo sanitario allí en la ciudad de Clorinda se ha levantado. Bueno, muchísimas gracias por este contacto y bueno, esperamos que ustedes también se unan a esta necesidad de Clorinda, así como esta vez nos tocó a nosotros, le puede tocar a cualquier otra ciudad y realmente es una situación que desespera. Exactamente, perfecto. Muchísimas gracias, señor Olmedo. Hasta luego. Buen día. Bueno, allí pasaba entonces esta candidata a diputada en segundo término por Cambiemos y bueno, también ahora dirigente del PRO, vicepresidente del PRO en Formosa, Alejandra Olmedo, allí desde la ciudad de Clorinda, comentando la situación, ¿no? 71 días ya de bloqueo, bloqueo sanitario allí en Clorinda, porque bueno, desde la mesa del COVID se determinó que allí hay circulación comunitaria del virus, ¿sí? Por eso es que se estableció este bloqueo sanitario. Bueno, ellos esperan que en algún momento finalmente esto se levante y puedan volver a, digamos, tener esta normalidad, la nueva normalidad, digamos, impuesta en este marco de la pandemia.